Hola a todos, sean bienvenidos a esta nueva clase, en este caso en el módulo de análisis de vulnerabilidades. Antes de empezar, quería agradecerles a todos ustedes, la mayoría de 10 personas que ven mis videos, por estar ahí viéndolos. Si han aprendido algo del curso, de verdad que eso me llena muchísimo de alegría, ya que ese es el objetivo de este curso, no es ningún otro. Y pues también quería agradecerles, ya que hay algunos videos, por ejemplo el del inhibidor, que ya ha llegado a 96 visualizaciones, que eso pues para mí es un montón. De hecho, algo que también quería recalcarles era que siguieran la guía, en este caso que está estructurada paso a paso de lo que vamos haciendo. Sí que es verdad que hay módulos que aún me faltan por grabar y hacer esas sesiones, pues aún no he hecho esas diapositivas y el guión. Sin embargo, aquí pueden encontrar todo de una manera bastante estructurada. Algo que quería recalcar también era que si en videos, en las descripciones, no ven por ejemplo archivos o links que a veces se me pasan por alto adjuntar, pues para eso es que se ha creado como tal esta guía. Ya que si pueden ver, por ejemplo, este es el camino que llevamos por ahora, pero hemos quedado aquí en Nessus análisis básico, y es lo que vamos a ver en la clase del día de hoy. Sin embargo, si vamos por ejemplo al último que he subido, que ha sido este de USB Croc o el USB Stealer que he creado yo mismo, y nos vamos a recursos extra, pues nos dirige directamente al repositorio de GitHub mío en donde se encuentra la herramienta. Asimismo funciona con los demás, es decir, por ejemplo, la vez que vimos armar ese inhibidor, pues también nos redirige al repositorio de GitHub de Mest. Y hay algunos que he pensado editarlos, que en este caso viene a ser el caso de Mr. Holmes, que pues hay códigos que tienen errores y que los he arreglado, los he parcheado, y pues los he puesto aquí para que ustedes lo inserten. En caso de que no sepan cómo, pues también actualizaré un poco la guía sobre Mr. Holmes. Bueno, después de esto vamos a continuar ahorita así con lo que viene de la clase. En este caso ahorita tenemos Nessus, que era lo que nos habíamos quedado en la clase anterior. Antes de tocar de esta herramienta ya en la parte funcional, quiero que entendamos el problema real, y es que las redes corporativas y los sistemas van a cambiar constantemente. Se instalan nuevos equipos, se actualiza ese software y se abren puertos. No tienen visibilidad, no sabemos qué fallas de seguridad estamos expuestos a sufrir ni esa superficie de ataque. ¿Qué soluciona Nessus? Bueno, Nessus es un escáner de vulnerabilidades de ciberseguridad, como lo habíamos visto en la clase anterior. Lo que soluciona es la falta de visibilidad e inventario de riesgos. Nos permite para nosotros, esos equipos de seguridad, identificar de forma automatizada parches faltantes, malas configuraciones, servicios expuestos y credenciales por defecto en servidores, routers o estaciones de trabajo antes de que un atacante las pueda explotar. Nessus utiliza una arquitectura que de hecho ya la voy a explicar, que viene a ser esta de aquí, que vienen a ser los plugins. Bueno, para empezar, antes de hablarles de esto, si pueden ver, yo voy a cerrar esto ya. Por aquí tengo mi máquina Kali y ya como tal he iniciado ese daemon que veíamos en la clase anterior, ese Nessus D. Y algo que también quiero que hagan era que, si se acordaban, pues como tal también teníamos otras dos máquinas. En este caso quiero que iniciemos la Metasploitable 3 Windows, y también quiero que iniciemos la Metasploitable Ubuntu. Ambas máquinas, es decir las tres, deben de tener la misma configuración. En este caso deben de tenerla en modo NAT o host only. Como les dije antes, no recomiendo que las tengan en bridge, ya que son máquinas que tienen vulnerabilidades y pueden exponer así su host a internet, a la red. Bueno, vamos a iniciar esto rápidamente. Si nos acordamos, aquí control T para que nos deje capturar el mouse. Uy, aquí lo he puesto grande en vez de hacer lo que quería hacer, que era esto. Listo, podemos iniciar como cualquiera, como administrador o Vagrant. Acordémonos que la contraseña sigue siendo la misma, y en este caso vamos a hacerlo para Ubuntu también, Vagrant y Vagrant. Listo, aquí voy a listar esta IP. En este caso me corresponde la 192.168.179.134, que es justo la que ven aquí. Y mientras esperamos que se inicie como tal ese servicio, pues vamos a ver lo que viene a ser Nessus. Bueno, ¿cómo funciona Nessus? Este ya es el apartado como tal. En la parte izquierda podemos ver una parte que, valga la redundancia, corresponde a esas carpetas en donde tenemos escaneos. En este caso está vacía porque es como vamos a comenzar esta introducción. En este caso, para uno nuevo, vamos a darle aquí. Vamos a comenzar aquí, que de hecho nos dice que un escáner de descubrimiento. En Nmap vimos cómo hacer un host discovery, que era esa etapa fundamental en el principio de ese análisis de vulnerabilidades, cuando realizábamos esa recopilación activa sobre un objetivo. Así que simplemente le vamos a dar aquí. Bueno, aquí, si ven, pues no hay plugins porque esto como tal no tiene plugins, pero esto era lo que les decía.
Nessus utiliza básicamente esa arquitectura que se basa en plugins, que es una pequeña regla o un script que se ha diseñado para detectar una vulnerabilidad específica. Tenable actualiza esta base de datos directamente. El flujo de trabajo de Nessus sigue 4 fases principales, que son el descubrimiento, el escaneo de puertos, la detección de servicios y la auditoría de vulnerabilidades. ¿Por qué empezamos con Host Discovery, no? Es decir, ¿por qué no empezamos con vulnerabilidades como tal? Bueno, un error común al empezar es lanzar un escaneo completo a toda esa red sin antes por saber a qué le estamos lanzando ese escaneo, ¿no? Bueno, esto básicamente por 3 razones fundamentales, que es la eficiencia y el tiempo. Es decir, escanear miles de puertos y probar plugins en direcciones IP inactivas hace perder muchísimo tiempo y recursos, además de que puede generar mucho tráfico en esa red. También para tener un menor impacto en esa red, para enviar pruebas de vulnerabilidades a ciegas y no generar ese tráfico innecesario que les decía. Y pues también en la definición de alcance nos viene a dar un inventario real y actualizado de qué activos están conectados a la red en este preciso momento. Listo. Como tal, esta es la interfaz. Ya podemos comenzar a manejarla. Vamos a comenzar la parte práctica de esta introducción básica. Como ven, aquí nos dice que un nombre, en este caso podemos ponerle Host Discovery o el nombre que ustedes quieran. Bueno, en este caso la descripción. En este caso yo le voy a poner mi primer escaneo. ¿Y en qué carpeta se guarda? Pues tenemos varias carpetas. En este caso puede ser el trash, que viene a ser cuando ya no queramos estos escaneos. Y en este caso yo lo voy a dejar aquí en mis escaneos. Dice que unas targets. En este caso, como es un Host Discovery, estamos simulando que no sabemos esas direcciones IPv4 que están conectadas a la misma red que nosotros, pero en este caso sí que lo sabemos porque nuestro entorno ya está siendo controlado por nosotros, pero en un entorno real no va a ser así. Pero sin embargo, para rectificar, sabemos que en esta nos corresponde una dirección IPv4 en la máquina Windows 2008 Server que viene a terminar en 141, y si no estoy mal, la Ubuntu nos correspondía a la 134. Bueno, entonces vemos que esto es una subnetting de 24 y realizaremos ese escaneo ahí mismo, es decir, en la 192, 168, 179, 192, 168, 179, 0 y 24. También tenemos esta parte de Schedule. ¿Qué quiere decir Schedule? Nessus, a diferencia de Nmap, pues nos permite organizar esos escaneos para ejecutarlos en un horario temporal con una frecuencia regular y en una hora establecida, etcétera, entre otras cosas. Por ejemplo, aquí me está diciendo que lo ejecute en una frecuencia de una sola vez, de un solo día, entre semanas, entre meses, entre el año. También dice cuándo lo quiero iniciar. En este caso esto es muy útil, ya que en entornos donde no los tenemos nosotros controlados o hacemos auditorías, podemos configurar esos escáneres para que funcionen en un horario nocturno, donde por lo general suele haber menos tráfico de red, y así podemos ver esos objetivos de una mejor manera. También en este caso tenemos este apartado de notificaciones, que aquí pues si configuramos nuestro correo electrónico, pues nos va a llegar eso en caso de que hayamos en Schedule configurado los escaneos para una hora determinada. Aquí tenemos este apartado de Discovery. Básicamente aquí nos dice que qué tipo de escaneo queremos. Es decir, nos dice que si queremos un host enumeration para enumerar esos hosts activos dentro de la red, que de hecho aquí nos dice que qué ajustes generales tiene, que siempre es un test local en el host de Nessus. Bueno, que utiliza, qué pin utiliza TCP, ARP y el protocolo ICMP, que ya los conocemos más que de sobra. También nos dice que para sistemas operativos, que de hecho aquí vemos que también sigue utilizando esos mismos protocolos. Lo que les quería enseñar era que cuando cambiamos a Custom, es decir, porque vemos que aquí no aparece nada en la parte de Discovery, pero cuando lo hacemos a Custom, como tal nos aparece esto. Esto básicamente nos indica la forma de la que queremos dejar nosotros cómo funciona ese escaneo. Si bien cuando veíamos en el map, para no generar un tráfico tan alto y como así localizar esos hosts activos en esa etapa de Host Discovery, pues básicamente hacía todo ese proceso a través del protocolo ARP, es decir, a través del Address Resolution Protocol, y el tráfico no era tan pesado. Sin embargo, aquí me lo está diciendo que lo va a hacer con ICMP y con TCP. En caso de que ustedes no lo quieran, simplemente lo tachan y ya. O sea, esto lo pueden configurar con ustedes a su gusto, y esto lo vamos a ver en la siguiente clase de una manera más avanzada. Aquí nos dice que el escaneo de puertos como tal Nessus escanea unos 1000 puertos que son los principales. Pueden buscarlo en una guía cuáles son esos puertos que escanea.
y como tal aquí tengo esto por default. De hecho aquí vemos que cómo va a considerarse que un puerto está escuchando o no, es decir, cómo va a considerarse un puerto está disponible en esa máquina. Esto básicamente vemos estas opciones que son las mismas que utilizábamos en EMAP, que sería TCP, que era el que terminaba por completo ese handshake entre las dos máquinas, por ende era un tráfico de red mucho más alto. Luego tenemos el VP, que es demasiado rápido, y por último el SYN, que ACK, que vimos que era como un intermedio. Entonces pues esto en esta clase yo simplemente lo voy a dejar en Host Enumeration, y aquí en avanzado pues podemos configurar otras cosas, es decir, en qué timeout queremos que termine de hacer eso hacia un dispositivo host, es decir, cuánto queremos que tarde en un dispositivo de esa red en centralizarse todos esos los recursos de este escaneo. En este caso, como es la primera clase y es demasiado básico, yo quiero que lo dejemos así tal cual. Entonces le vamos a dar guardar. Y si vemos en la parte de aquí, ya tengo mi escaneo. ¿Cómo le he llamado a este escaneo? Host Discovery. ¿Qué tipo de escaneo es? Host Discovery en Schedule. No he configurado nada, por ende aquí no aparece nada. Si le doy doble clic como tal, pues vemos aquí, me dice que ha escaneado nada. ¿Por qué cuestión no ha escaneado nada? ¿Por qué cuestión no me aparece nada? Porque simplemente no lo hemos ejecutado como tal. Para poder ejecutarlo, lo que tenemos que hacer básicamente es irnos aquí y en este apartado del botón que ven aquí que dice Launch, le vamos a dar clic. Como tal, esto comienza a hacer ejecución de ese escaneo que hemos configurado en Nessus. Si ven, aquí me aparece la hora como tal en la que lo he iniciado desde mi dispositivo host, es decir, lo he iniciado a las 8:31 de la noche, pues aquí mismo me lo configura. Y de hecho, pues aquí me está diciendo que está corriendo y esto es como un gráfico de lo que me demuestra. Sin embargo, vamos a esperar un poco que termine de ejecutarse ese escaneo. Bueno, aquí como tal ya hemos visto que ha terminado ese escaneo y ahorita lo podemos observar de una manera mucho más agradable visualmente que como venía haciendo en EMAP, aunque podría compararse cuando utilizamos esas plantillas XML para ver los resultados de una manera un poco más agradable. Como tal, aquí nos ha hecho ese escaneo de toda esa red interna que estamos haciendo. De hecho, si ven, esto corresponde como tal a la máquina Windows y esto corresponde como tal a la máquina Ubuntu. Aquí mismo nos dice, si damos doble clic, pues como tal esto no ha sido un escaneo de vulnerabilidades sino un host discovery, por ende no filtra nada acerca de su VSS ni nada acerca de vulnerabilidades que puedan encontrarse. Para eso vamos a continuar con el segundo escaneo, que en este caso viene a ser el de vulnerabilidades, Basic Network Scan. Esto es básicamente un escaneo a full de un sistema que se puede realizar por cualquier host, o sea, es decir, básicamente nos está diciendo que nosotros como host, en este caso en la máquina Kali, podemos realizar este escaneo además de equipos que se encuentren en una misma red, aún ya sabiendo estos targets, como lo vimos con Host Discovery. Para eso siempre ponemos scan vulnerabilities ahí, y entonces en descripción ponemos escaneo de vulnerabilidades. En donde queremos guardarlo, en MyScan. Y en targets pues ya sabemos que son 292, 168, 179, 134 y también vendría a ser la 140, que aquí nos falta un 1, ahí lo pego, y también sería la 140. Bueno, en Schedule podemos ver básicamente lo mismo, en notificaciones podemos ver lo mismo, ese apartado acerca de un correo si queremos configurarlo. ¿Qué cambia ahorita que estamos realizando un escaneo de vulnerabilidades anteriormente cuando lo estábamos haciendo acerca de esa etapa en Host Discovery? Lo que cambia es básicamente este apartado aquí superior en la parte de plugins. Como tal, vemos que hay miles de plugins que trae como tal este escaneo. Algunos pueden ser acerca de firewalls, otros pueden ser acerca de vulnerabilidades. De hecho, para identificar si están corriendo en una VirtualBox, pueden ser en Oracle, en VMware, si son dispositivos Windows. Y en general, si no estoy mal, también tiene uno de Unix si son vulnerables a algún tipo de backdoor, que de hecho sí sabemos que es vulnerable nuestra máquina Ubuntu y la explotamos en la clase que vimos acerca de análisis de vulnerabilidades con Nmap, cuando vimos ese backdoor, que de hecho lo tengo aquí en mi escritorio, que viene a ser el de Unreal IRC. Bueno, vamos a volvernos aquí a la plantilla. Bueno, creo que
lo he eliminado porque me he vuelto mal. Vamos a hacerlo esto rápidamente. Nombre, pongamos simplemente boon. En descripción voy a poner boon. Ustedes pueden dejarlo como quieran. En este caso sabemos que esta es una, y si me voy acá, pues en este caso esto aquí, y ahí lleva 140 y aquí ya estaría la otra. Bueno, en este caso nos está diciendo que cómo queremos realizar ese tipo de escaneo, de qué tipo, lo vimos anteriormente. Aquí nos está diciendo los ajustes generales, vuelvo y recalco, nos está diciendo los ajustes que tienen para escanear esos puertos, que de hecho vemos que está diciendo que va a utilizar ese Signa SK escaneo si es necesario, entre otras cosas. Esto vamos a dejarlo igual, no vamos a tocar nada de esto. Y aquí como tal nos está diciendo acerca de las vulnerabilidades. En este caso nos está diciendo que para saber de vulnerabilidades web rápida, si lo queremos customizar, en este caso aquí nos está diciendo que general, en aplicaciones de Windows, en aplicaciones web, en bases de datos, de fuerza bruta. En este caso yo lo voy a dejar tal cual como viene por default. El reporte, esto es lo que nos va a generar, entonces vamos a dejarlo tal cual. Y aquí en el tipo de escaneo pues podemos, si queremos, customizarlo, pero yo creo que estaría bien si lo dejamos en general. Como ya somos unos expertos realizando escaneos básicos, de hecho vemos que esto es muy sencillo, aún más que Nmap, pues simplemente le vamos a dar Save. Como tal, aquí lo que nos diferencia es que ha aparecido como un chulito en la parte de un escaneo que ya hemos verificado, es decir, ya lo hemos ejecutado y hemos interpretado ese resultado como tal. Esto no quiere decir que no lo podamos volver a lanzar en caso de que tengamos duda o creemos que algún otro dispositivo está dentro de esta interfaz de red, pues simplemente lo volvemos a lanzar y ya, no pasa nada. Ahorita lo que vamos a lanzar es este y esperar a que nos dé ese output con esas vulnerabilidades. De hecho aquí ya me está diciendo que lo está lanzando, y si por aquí traigo mis dos máquinas, pues esperemos a ver ese output de las vulnerabilidades. Bien, una vez ya haya terminado por completo el escaneo, que de hecho lo vemos aquí, algo que quiero rectificar, y de hecho sí es básicamente eso, es que he puesto mal la dirección IPv4 que corresponde en este caso a la máquina metasploitable Windows 2008 Server, porque si ven aquí termina en 141, no me he fijado bien, apenas fue ahorita que se ha terminado el otro escaneo que me vine a dar cuenta que la dirección IPv4 sí correspondía a esta. No la he puesto así, pero sin embargo podemos realizar la misma interpretación, en este caso de este escaneo, y la diferencia con el anterior. En este caso vemos que ya nos filtra esas vulnerabilidades, y ahorita sí que sí nos la filtra por el CVSS. En este caso podemos escoger de menor a mayor. En este caso vemos que hay críticas, nos dice que hay vulnerabilidades en el foro de TPD, en SMB, en TLS, entre otros servicios, entre Samba. Nos dice que hay una manera de remediarlo, por lo menos una vulnerabilidad como un tipo de parche cuando se ha ejecutado esa vulnerabilidad. Esto nos permite tener como una visión mucho más amplia de lo que vienen a ser esas vulnerabilidades y acerca de cómo podemos explotarlas más adelante para buscar ese tipo de exploit, en este caso como lo veíamos antes como un backdoor. De hecho, pues aquí mismo nos puede decir que también podríamos mirar esta información que está justo aquí, que es pues donde documentarían un poco mejor esta vulnerabilidad que ha detectado. Si vemos, a diferencia de Nmap que nos dictaba solamente el CVE, aquí nos lista directamente por esas vulnerabilidades, es decir, en qué rango se encuentra, entre crítica, alta, entre alta y crítica, y eso es algo que nos ayuda mucho más a la interpretación y ese análisis de vulnerabilidades. Sin más que decir, continuamos en la siguiente clase. En este caso continuamos con el apartado que viene a ser un escaneo. Vamos a comenzar a realizar esos escaneos avanzados en Nessus y ver la diferencia. Sin más, nos vemos en el siguiente video.